locura, chicos, es también hablar del índice de pobreza. Hubo un estudio que se conoció por parte de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que sabemos que siempre termina teniendo estos datos, que son datos paralelos en sí a los que da el INDEC. 57.4% habría alcanzado el índice de pobreza según la UCA en el mes de enero. 27 millones de personas, un número realmente estrepitoso. Vieron que hablamos siempre de la baja inflación que tiene Bolivia. Bolivia tiene menos del 1% de inflación generalmente. Sí. Menos, muy baja, muy baja. Lo que no quiere decir que sea un país que esté bien. Realmente tiene un índice de pobreza que se habla del 70-75%, y veíamos eso y mirábamos eso como algo totalmente lejano, como algo que no era potable llegar a pensarlo en nuestro país. Bueno, estamos cerca, ¿eh? Yo quiero decirles, si alguna vez alguien se pudo haber jactado de ser mejor que algunos otros países o que muchos otros países latinoamericanos, te digo que estamos cerca. Y con lo peor que tenemos es con los índices de inflación que estamos manejando. 27 millones de personas, casi el 60%. De hecho, Javier Milei, antes de comenzar su mandato, dijo, miren que vamos a llegar, después de los aumentos, más o menos al 60% de pobreza, pero vamos a evitar llegar al 95%. Esas fueron las palabras de Javier Milei, porque vamos a cortar la hiperinflación que seguramente se hubiese venido si no hubiésemos tomado este tipo de medidas. Palabra de Javier Milei. Yo digo, no sé si van a cortar la hiperinflación o no, ¿eh? La verdad que no lo sé. Y que es contrafáctico, porque él hablaba de un 5.000% de inflación. Ese es el número que da él. Distintas corrientes de economistas, algunos decían que era improbable, incluso aquellos que son más adeptos a las ideas del presidente. La cuestión es que el número es lamentablemente muy grande y se siguen incrementando esas cifras. Cuando él habla del 5.000% de inflación, lo habla teniendo en cuenta la inflación que se dio los 10 días previos a que asuma como presidente y contemplando esa inflación, si hacía una proyección a los 365 días del año, llevaba este 5.000%, cosa que es imposible que se termine dando. 57,4% el índice de inflación en el mes de enero. Atención, porque si vas al índice de indigencia, estamos hablando del 15% del país. ¿Escucharon bien, no? 15% del país, lo que data un número de 7 millones de argentinos. ¿Sí? Entonces, hay 7 millones de argentinos que hoy en día no llegan a tener las comidas necesarias. Y comidas necesarias hablamos de almuerzo y cena, ni siquiera te hablo de las 4 comidas del día. Sí, ahí ya se meten más argentinos en esa bolsa, lamentablemente. 7 millones. Sí, 7 millones. Cifras muy similares a lo que vivimos aquella crisis del 2001, que fue la peor de la historia, digo, durante enero, ¿no? ¿Se acuerdan de esas imágenes, enero, febrero, donde se popularizaron justamente los piquetes, los cartoneros, digo, imágenes como las que estamos viendo ahora en pantalla que realmente nos llevan a esa época, una de las peores crisis de la historia, en cuanto también a las cifras que estamos manejando, que obviamente son más personas hoy por la cuestión de que la población creció, digo, los porcentajes por ahí son similares, pero las personas son muchas más. Claro, respecto, mira, haciendo un retroceso en la historia, 2004, hace 20 años, este mismo estudio había marcado en ese entonces el récord, que hablaba de un 54% de pobres. Fíjate que aún ahora está en 3,4 puntos por encima. Yo cuando vemos estos números realmente digo, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Si analizábamos el mes anterior, daba un 49%, hablamos de un crecimiento del 8%, que tiene mucho que ver también con las medidas que se han tomado, porque ¿dónde está el gran punto de conflicto acá? El problema no está básicamente en el aumento de los precios. El problema está básicamente en el estancamiento de los sueldos, porque si a vos te aumenta el precio, y les digo más, ni siquiera estoy pidiendo un aumento de sueldo que tenga que ver con el mismo porcentaje de la inflación. Bueno, mira, hubo un 50% de inflación en 2 meses. Sí, no digo que haya un 50% de aumento, digo que haya un aumento necesario, aunque sea para paliar esos aumentos. Claro, digo, si el costo de vida, no te hablo de porcentaje, si el costo de vida te aumentó 200 lucas por mes, sí, hablemos de número concreto, supongamos, te aumentó el costo de vida 200 lucas por mes, que el aumento de sueldo sea 200 lucas, aunque sea un porcentaje mucho menor en lo que tenga que ver al índice de inflación. Sí, pero que el costo de vida quede emparejado directamente
con lo que significa el día a día de los gastos. Porque esto está provocando que empiece a haber desesperanza, que empiece a haber desesperación, que la gente no sepa cómo va a ser el mes que viene. Atenti, porque me dicen que se están reactivando los créditos personales en financieras principalmente, porque en los bancos es complicado que no te lo dan, lo que es mucho peor porque el índice de interés es totalmente usurero. Ya lo es usurero en los bancos, imagínense en una financiera. ¿Saben para qué los créditos? Para pagar deudas, para pagar el alquiler, para pagar la tarjeta de crédito con la cual se endeudaron porque no tenían guita para poder comprar los alimentos y resulta que después al mes siguiente tienen que comprar alimentos de vuelta y no tienen la plata para poder pagar siquiera la del mes anterior. Entonces se endeudan sacando un crédito, pero ese crédito por ahí te cobra de interés el 100% mensual. Sí, como estás escuchando, los famosos créditos de devolución por día son una locura total. Una locura total. Hay gente que está cayendo nuevamente en eso porque no tiene para pagar lo que hace falta. 600.000 pesos le hizo falta a una familia para no caer debajo del índice de pobreza. 600.000 pesos para ser de la clase media más paupérrima puede llegar a ver que no es la clase media tradicional argentina. Para ser clase media argentina te hacía falta un ingreso a una familia tipo de unos 850.000 pesos. Díganme ustedes, a ustedes les pregunto, vos televidente y a toda la clase política que nos gobernó los últimos 40 años y a los actuales, díganos ustedes cuántas familias de la Argentina ganan 850 lucas por mes. ¿Cuántas familias de Argentina tienen la posibilidad hoy en día de guardarse un manguito abajo del colchón para poder decir, che, bueno, veo si puedo acomodar? ¿Cuántos? Por contrapunto, ¿cuántos están sacando ese manguito que se guardaron abajo del colchón durante un tiempito, ni siquiera tanto, para poder pagar los gastos que tienen? Fui a comprar útiles. Ahorrar para sobrevivir, porque los que pudieron ahorrar se están patinando ahora. Pero totalmente. Claro, o sea, estás quemando ahorro para pagar cuestiones inmediatas. Para y comer, claro. El ahorro ese, depende cuánto sea, ya o en breve te quedás sin los ahorros para pagar cosas del día a día. Si te sobra un mango, ¿qué te compras? 50 dólares, porque 50 dólares ¿qué son? 60 lucas hoy. Si podés comprar dólares, Blue. No, pero por eso, si te sobran, a la suma 50 dólares por mes, entonces durante un tiempito juntaste que 600 dólares. ¿Cuánto te dura para sobrevivir? Porque no te alcanza el sueldo. Fui a comprar útiles para Santi el viernes. Sí. 2 o 3 pavadas, quiero decirlo, ¿eh? Sí. 2 o 3 pavadas, una bolsita, 50 lucas. 50 lucas. Las librerías están todas vacías. Yo no sé cómo van a hacer para surtir las librerías, no sé cómo habrán armado la temporada y demás. ¿Semana que viene arrancan las clases o no? Todas vacías. Semana que viene arrancan las clases. Veremos cómo termina impactando todo esto y veremos cuál es el índice de inflación cuando termine este mes de febrero, del cual ya se habla también una importante desaceleración de la inflación. Recordemos que había sido de 25 en diciembre, que había sido del 20.4 en el mes de enero y ya se está hablando de un número cercano al 14% para el mes de febrero, lo que es una buena noticia porque indudablemente no aumentan tanto los precios, pero es una pésima noticia si seguimos viendo que los sueldos no aumentan.